Origen e historia del petróleo en Venezuela. En 1799, Alexander von Humboldt encontró un pozo de petróleo en la península de Araya. Ya para 1839, el gobierno encomienda al médico José María Vargas para que investigara sobre el petróleo. Una vez hechas las respectivas averiguaciones, opinó que esta materia era más rica que la plata por la gran posibilidad de uso que tenía. En esa época solo se utilizaba el petróleo para cosas muy sencillas y su extracción era bastante rudimentaria. El primer pozo que se explotó de manera industrial en el mundo fue en 1859 en Pensilvania, Estados Unidos. Pero en Venezuela se empieza a explotar el petróleo a partir de 1875. Después de un terremoto, comienza a salir petróleo en grandes cantidades por una de las grietas producidas por el movimiento telúrico en la hacienda La Alquitrana. A raíz de este hecho se forma la primera empresa petrolera venezolana que se dedicó a explotar industrialmente al petróleo. La empresa se llamó Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira. Más tarde se construyó la primera refinería, en la cual se producía mensualmente 60 galones de gasolina, 165 de querosén, 150 de gasoil y 220 de residuos. De estos derivados del petróleo, el querosén era el de mayor utilidad. Se utilizaba para el alumbrado y para las primeras cocinas. La explotación mundial del petróleo de forma moderna había comenzado en 1859, cuando el llamado coronel Edwin Drake en Titúbil perforó un pozo encontrando petróleo a 21 metros de profundidad. La fiebre petrolera se desata en Norteamérica, las perforaciones se multiplican, las tierras aumentan de precio y los campesinos se hacen petroleros. Tipos de crudos exportados en Venezuela. Los crudos suelen tener un nombre asociado al campo petrolífero del que se extraen o en general a la zona donde se encuentran. Existen diferentes tipos de crudo que se clasifican de acuerdo con su densidad. Esta clasificación está vinculada a la relación entre el peso específico y de fluidez de los crudos con respecto al agua y se miden a través de grados API. Clasificación universal que da una idea de la viscosidad o fluidez de cada crudo. Según esta clasificación, el petróleo puede ser liviano o ligero, mediano, pesado o extrapesado. Cuanto más ligero es un crudo, mayor es su número de grado API. En Venezuela existen diferentes tipos de petróleo que se extraen de distintas zonas del territorio nacional, entre ellas Furriel en estado Monagas, Suata Suite en Anzoátegui, Merry 16 en Oriente, Boscan en Monagas, Bachaquero, crudo en formación de 17 grados API y Tía Juana Heavy en Zulia. Los cuatro últimos tienen una alta demanda en el mercado energético internacional por su calidad.
Las desventajas del petróleo. Dado que las desventajas del petróleo se han vuelto muy frecuentes hoy en día a nivel económico, social y ambiental, una de las más destacadas a nivel económico es que es un recurso no renovable. El petróleo es uno de los recursos que el ser humano no puede crear, por lo tanto depende de las reservas naturales que ya se encuentran en la Tierra. Los cálculos sobre la duración del petróleo varían entre 30 y 55 años, si el consumo se mantiene estable. El problema de que el petróleo se termine es que todas las tecnologías asociadas a recursos no renovables deberán ser significativamente modificadas. Esto significa no solo los actuales medios de transporte serán inútiles sin modificaciones una vez que se termine la reserva, sino también que amplios sectores de la economía se verán afectados. 50 años es mucho tiempo en la biografía personal, pero no lo es tanto en consideraciones de economías nacionales y regionales. Por otro lado, el lapso puede ser incluso menor, considerando que los niveles de consumo no se mantienen estables, sino que aumentan. Por otro lado, a nivel social, está destacada los conflictos bélicos. Indirectamente, el petróleo ha sido uno de los factores desencadenantes en conflictos bélicos, ya que países que son grandes consumidores de petróleo se ven motivados a iniciar conflictos bélicos con otros países que poseen reservas de petróleo. Se supone que la obtención de depósitos de petróleo fue una de las motivaciones de la Guerra del Golfo en 1991 y de la Guerra de Irak en 2003. Y una de las más importantes y destacadas a nivel ambiental, tenemos la contaminación de productos derivados. Muchos productos químicos derivados del petróleo se utilizan como fertilizante, aunque estos productos pueden ser no en todos los casos inofensivos para los cultivos, sobre lo que aplica. Se calcula que solo el 0,1% de intensidades llevan a las plagas. El resto se dispersa en el ambiente, contaminando el suelo, el agua, incluso afectando a las poblaciones cercanas. La contaminación en proceso de extracción. Algunos procesos de extracción y refinación requieren el uso de grandes cantidades del agua para separar el petróleo de grandes impurezas, afectando a la vegetación y que requiere de esa agua y aumentando la contaminación de la misma. Ya por último, y una de las más importantes, contaminación por basura. Muchos de los productos de la industria petroquímica, por los plásticos y por los plásticos que no son reciclaje, ninguno de ellos es biodegradable. Esto significa que una vez entrado en desuso, estos objetos aumentan acumulación de basura en el planeta. Ya con todas estas desventajas nos podemos dar cuenta que en el petróleo es muy importante, ya que él dependemos de varias maneras, sin importar las consecuencias. Ventaja a nivel social. El petróleo se puede almacenar con facilidad debido a que no es corrosivo y por estar en un estado líquido se puede trasladar de un lugar a otro. Cabe destacar que esto es un beneficio social por su facilidad de traslado. Ventaja a nivel económico. Para los países productores es un negocio rentable, pues como recurso natural no es tan costosa su extracción, aparte que siempre tiene demanda a escala global. Ventaja a nivel ambiental. A pesar de que actualmente se busca combustible alternativo, actualmente no existe ningún combustible que ofrezca en su combustión una energía mayor de la que consume su fabricación. Por eso el reemplazo del petróleo como combustible aún no es factible. Por cada litro el petróleo ofrece 42.000 litros
de energía.